A ver, ¿qué pasa cuando el código, esa guía que se supone que es infalible para la ingeniería, simplemente no dice nada? Vamos a meternos de lleno en esa zona gris, ese lugar donde realmente se pone a prueba el juicio de un profesional. Por años nos han enseñado que la regla de oro en la ingeniería es simple. El código es la máxima autoridad. Bueno, pues hoy vamos a romper un poco con ese mito. Y es que este mito crea un conflicto, uno bastante fundamental, entre lo que se cree que es la ingeniería y lo que de verdad es en el día a día, en la práctica. Y aquí está el meollo del asunto. Mucha gente piensa que el código es como una Biblia. Si está escrito, se hace y punto. Pero la realidad profesional es otra. El código es solo el piso, el punto de partida. La verdadera ingeniería ocurre en ese espacio entre el mínimo indispensable y lo que la responsabilidad profesional exige. Para que esto no se quede en pura teoría, vámonos a un caso práctico: la construcción de tanques de almacenamiento bajo la norma API 650. Vamos a ver qué dice el código y, más importante todavía, qué es lo que no dice. El código, claro, define grosores, materiales y demás, pero ¿qué hay del desgaste brutal de una operación que no para nunca, 24/7? Sobre esos contextos operativos tan críticos, el código a menudo guarda silencio. Pasa lo mismo con los fenómenos naturales. La norma te da un valor para el viento de diseño estándar, ¿ok? ¿Pero eso es suficiente para un huracán categoría 5? Ahí es donde la realidad, el terreno, choca de frente con la teoría del manual. Y esta es la clásica, ¿no? El cliente pide algo que técnicamente cumple con el código, pero la experiencia, ese instinto profesional, te grita que no es suficiente. Ahí es cuando el profesional se enfrenta a una encrucijada tremenda. Ojo, que estas no son preguntas de un examen, son lecciones del campo, historias reales, donde un profesional tuvo que tomar la difícil decisión de ir más allá de lo que decía el papel. Miren esta tabla, es súper reveladora. Una decisión tan simple como aumentar el espesor del deck de 4.8 a 6.4 milímetros, aunque el código permitía el mínimo. ¿El resultado? En lugar de tener que reemplazar todo el techo en 3 años, el deck siguió intacto por más de 5. Un pequeño costo al principio que evitó un gasto gigantesco después. Y no solo pasa con la corrosión, pasa con la lluvia. En zonas tropicales no es raro que la cantidad de lluvia duplique lo que dicen los cálculos de diseño. De repente, ese factor de seguridad que te da el código ya no se siente tan seguro. La naturaleza al final no lee códigos. Este último caso es, complicado. A veces hacer lo correcto significa perder un contrato en el corto plazo, pero la ganancia a futuro es invaluable. Una reputación de integridad y, sobre todo, la tranquilidad de saber que una decisión tuya evitó un posible desastre. Bueno, entonces, ¿cómo se maneja toda esta responsabilidad? Una buena forma es pensarlo como un marco de 3 niveles. Es bastante claro. Lo primero, lo básico. Lo que no se negocia es cumplir con el código. Ese es el punto de partida. Pero luego viene el segundo paso: interpretar ese código, entender de verdad cuál es su intención. Y finalmente, el tercer nivel, el de la maestría, es saber cuándo la experiencia te obliga a ir más allá de ese mínimo. Escuchen esta frase de un inspector de refinería veterano porque es demoledora. El código te dice cómo no matar a nadie. La ingeniería te dice cómo asegurarte de que no va a pasar. La diferencia es abismal. Una cosa es evitar el desastre, otra es garantizar activamente la seguridad. Todo esto nos lleva a una metáfora final, una que de verdad ayuda a entender nuestro rol como profesionales en todo esto. Piensen en esto: el código es el mapa. Te marca los caminos seguros, te advierte de los precipicios. Pero el territorio es la realidad, con sus tormentas inesperadas, sus terrenos complicados que no aparecen en ningún mapa. Y ese territorio hay que navegarlo con juicio propio. Porque al final del día, la ingeniería no es solo meter números en una fórmula, es juicio. Y ese juicio se construye sobre la experiencia, claro, pero también sobre la humildad para admitir lo que no se sabe y el coraje para defender lo que se sabe que es correcto. Y aquí está la gran conclusión de todo esto. La norma protege, sí, y eso es fundamental, pero es el juicio lo que de verdad establece la excelencia. Así que la pregunta queda flotando en el aire para cada profesional que se enfrente a estas decisiones. Cuando el código guarde silencio, cuando no haya una respuesta escrita, ¿qué va a decir tu juicio?